Este es el tercer domingo del tiempo ordinario del ciclo C, ciclo dedicado al lista San Lucas. La semana pasada todavía escuchamos, como comentábamos, suelen iniciar los ciclos litúrgicos con una lectura del Evangelio de Juan, uno de estos signos de la revelación del misterio de Cristo, y ya a partir de este tercer domingo empezamos con el Evangelio propiamente de Lucas a partir de la vida pública del Señor. Nos quedamos con esta frase tomada del Evangelio, parafraseando al profeta Isaías. Me ha consagrado para llevar a los pobres la buena nueva. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de Nehemías, que es uno de los libros históricos, es decir, relata momentos importantes de la vida, de la historia del pueblo de Israel. Forma Nehemías una unidad con el libro de Esdras y es probable que antiguamente hayan sido un solo libro. En la distinta reelaboración y copiado de las Sagradas Escrituras, con el tiempo empezaron a dividirse y ahora los tenemos divididos, Esdras y Nehemías. Ambos abarcan un periodo de más de 100 años. Nos presentan dos repatriaciones, es decir, en dos ocasiones que vuelve un contingente más o menos grande del pueblo de Israel a Jerusalén. Esto después del destierro, cuando les da permiso Ciro de volver, Ciro, emperador de Persia, primero viene un grupo y casi 60 años después viene otro grupo. Esta segunda repatriación es la que cobra más relevancia por los líderes que la llevaron, Esdras y Nehemías. El último redactor, les comentaba, ya en el siglo IV antes de Cristo, separa de los libros de Crónicas 1 y 2 a Esdras y Nehemías para reafirmar que con este retorno a Jerusalén ha empezado una nueva era. Y eso nos permite entender por qué la liturgia escoge esta primera lectura. En el Evangelio de Lucas veremos que el Señor está inaugurando una nueva era. Nehemías era una figura civil, un virrey del emperador persa en Judea. Esdras era un sacerdote. Juntos colaboran en la restauración del pueblo de Israel y de Jerusalén. Hoy se nos presenta la escena de la lectura de la ley que sirve como conclusión gozosa de todo el proceso de reconstrucción y reinstauración de la práctica religiosa judía. Hasta el día de hoy se celebra con alegría este evento y se le llama la festividad de las Sukkot. Originalmente una festividad de la cosecha, normalmente se da en octubre, por ahí, que es el tiempo de la cosecha, pero que después es además engalanada, digamos, se subraya la alegría por este retomar la identidad religiosa y cultural del pueblo de Israel. Y tomado del texto, no estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. El salmo que vamos a escuchar, Salmo 18, está especialmente incorporado, apreciado, querido por la tradición cristiana esicasta, porque describe la comunicación del misterio de Dios, de su Torá, es decir, de su ley, de la armonía que Dios transmite a través de la creación. El Salmo inicia diciendo, sin que hablen, sin anuncien, sin que se oiga su voz, a toda la tierra le llega su mensaje. Es una invitación a vivir la liturgia de la creación, la celebración gozosa de la experiencia del encuentro con el Creador. Esta celebración renueva la comunión propia del encuentro, nos unifica en Dios sin división, sin confusión. Nuevamente, esta referencia a un mundo nuevo, a una nueva era. Desde esta relación de intimidad se percibe la verdadera ley. Torá, que no significa físicamente una serie de preceptos, es decir, de mandatos, sino que más bien habla de un orden,
de una armonía, de un cosmos que está implícita en todo lo que nos rodea, todo lo que ha salido de las manos de Dios, y que nuestro cultivo de la oración de silencio nos permite ir captando, ¿no? Se capta con alegría que esta armonía que Dios ha creado es perfecta. Y por eso nos quedamos con esta frase: la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Seguimos profundizando, es lo que viene después de la lectura de la semana anterior. Seguimos profundizando en la doctrina de Pablo, que nos presenta a la iglesia, literalmente en griego, eclesía, entendida como asamblea de convocadas, convocados. Esta eclesía es el cuerpo de Cristo. Cada integrante del cuerpo contribuye a través de los dones que le ha confiado el Espíritu. El mensaje de hoy trata de corregir la tendencia en la comunidad de Corinto de caer en la tentación de rencillas, rivalidades, celos, discriminaciones. El mensaje que vamos a escuchar es profundamente igualitario e incluyente. En Cristo no importa si se es judía o no, si se es esclava o esclavo o libre. Todas y todos son importantes y tienen igual dignidad a los ojos de Dios. La secuencia que nos presenta el apóstol, hablando de que primero hubo apóstoles, después profetas, tercero maestros, no en función de jerarquía de dignidad, sino de aparición cronológica, cómo el Espíritu fue suscitando en cada iglesia, primero un apóstol que llegara a transmitirles el mensaje del Señor, y ya dentro de la comunidad un profeta, una profetisa que pudiera interpretar de Dios en las circunstancias, etc. Nos quedamos con esta frase muy bella también de Pablo: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada persona es un miembro de él. El Evangelio de Lucas que vamos a escuchar toma dos lecturas separadas por casi 3 capítulos. La primera, como ven ustedes aquí, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y luego nos brincamos al capítulo 4, versículos 14 al 21. ¿Por qué? Porque la liturgia nos quiere presentar la introducción del autor del Evangelio, que está dedicado a un personaje llamado Teófilo. Literalmente, Teófilo quiere decir amigo de Dios. El Evangelio está dirigido a cualquier persona, no es que hubiera existido un Teófilo. Este Teófilo es un nombre simbólico, poético, metafórico, para toda persona que quiere ser amigo, amiga de Dios. El camino para esta amistad será a través del encuentro con su enviado, con su ungido, con el consagrado, es decir, el Señor Jesús. La lectura, ya decíamos, se salta varios capítulos que conocemos: el de la infancia del Señor, el de su bautismo, el de las tentaciones del desierto, para presentarnos el primer acto público descrito a detalle, es decir, su visita a Nazaret y su predicación en la sinagoga de su pueblo. Describe una práctica común en las sinagogas: invitar a algún visitante, alguien que está de paso, una persona que no es de la comunidad, a leer un texto sagrado y a comentarlo. Jesús recibe el texto del profeta Isaías, en el que busca un pasaje que describe el resumen de sus experiencias fundantes, es decir, de lo que ha sentido como comunicación de su Padre desde su bautismo y a través de las tentaciones del desierto, cómo ha vencido estas tentaciones. ¿Qué es lo que lee el Señor? Parafrasea el texto de Isaías 61 del 1 al 3, curiosamente dejando fuera la frase proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. Nuevamente, una nueva era. El Mesías no va a venir a destruir a nadie, viene a reconstruir el proyecto de Dios, no desde la fuerza y la violencia, sino desde el amor.
desde aquello que transforma el corazón humano desde dentro. Jesús se presenta a sí mismo como el ungido, en hebreo, Meshaya, Mesías, y en griego, Christos o Cristo, es decir, consagrado, que entrega su vida ¿a qué? A comunicar una buena noticia a los pobres, a quienes sufren. Esta buena noticia se concreta en acciones específicas: anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor, es decir, año de la restauración, de la restitución, de la sanación. Su predicación es breve, como escucharemos. Dice, hoy mismo, es decir, aquí y ahora, se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Básicamente está declarando que Él es aquel de quien habla el profeta Isaías. Con todo, Lucas incluye desde el inicio el conflicto del Señor Jesús con quienes se cierran al mensaje del Señor. Y esta frase que sabemos casi de memoria, que es el resumen de la buena noticia del Señor Jesús: el Espíritu del Señor me hace capaz de consagrarme a comunicar la buena noticia. Vamos a iniciar nuestro recorrido en este ciclo C, empezando con este tercer domingo del tiempo ordinario del Evangelio de Lucas. Podríamos decir que cada evangelista tiene un tema central, un mensaje fundamental que es parte de su pedagogía espiritual, de su mistagogía. Si tuviésemos que elegir un lema para el Evangelio de Lucas, sería Jesús de Nazaret, el Salvador de todo el mundo, el Salvador universal. El Salvador universal a través del amor que nos comparte. De todos los evangelios, tal vez Lucas es el que nos transmite más esta sensibilidad del Señor Jesús de acercarse a las personas más necesitadas, aquellos que están heridos, que están puestos a la orilla del camino, y de manera particular aquellos que han sido heridos, maltratados, discriminadas, marginadas por las actividades religiosas o pseudo religiosas de su época. El Señor se siente invitado de manera especial a tocar a esos corazones, a acercarse a aquellas personas que creen que hay algo que Dios tiene contra ellos y contra ellas, y eso les impide abrirse al encuentro con este Dios misericordioso. El problema de todas estas, digamos, ideologías pseudo-religiosas, y tal vez la más conocida para nosotros es el fariseísmo, como nos lo transmite la Sagrada Escritura, pero pues también había otras sectas religiosas en esa época. Las cuatro principales eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotas. Cada una tenía su énfasis, cada una tenía su manera de entender a Dios, cada una trataba de imponer de una forma u otra su visión a los demás. Pero todas tenían este referente de discriminación. Discriminaban entre los justos, los puros, los bendecidos, los amados por Dios, y los pecadores, impuros, malditos de Dios, etcétera, ¿no? Y como en el Evangelio vamos viendo, en la predicación del Señor Jesús, eso incapacitaba a ambos grupos, no solamente a los que habían sido marginados, marginadas, sino también a los que marginaban. A ambos grupos los dejaba fuera del encuentro con el Dios vivo, cuyo lenguaje es el amor. Si nosotros le vendemos nuestra conciencia a cualquier otro mensaje, que no sea el de este amor compartido, este amor de Dios que nos ama y nos capacita para hacer buena noticia, realmente nos bloqueamos, no accedemos a este encuentro con Dios. Hay muchas maneras como se puede dar esto. Como nosotros sabemos, dentro de la mentalidad sectaria, es decir, de quien vive en una secta, nosotros en el lenguaje cotidiano utilizamos la palabra secta de una manera
siento yo, un poco, no inapropiada, pero incorrecta, porque secta significa particularidad, es decir, un grupo que está cerrado en sí mismo. Y normalmente, sobre todo en ciencias de la conducta y en la fenomenología de las religiones, se describe a una secta no por lo que cree, sino por la manera como se organiza y interactúa con el mundo. No es en lo que cree, como a veces manejamos, a veces de una secta porque cree en tal cosa, es de una secta porque tiene una manera de ver el mundo. Y la manera de ver el mundo es la que está subrayando el Evangelio como incorrecta y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta separación de los buenos, de los malos, los que somos parte de secta, estamos salvados, somos buenos, hacemos las cosas bien y todos los demás son condenados. Nosotros somos los preferidos de Dios, aquellos son los malditos, las malditas de Dios. Esa estructura mental sectaria impide el crecimiento, como decíamos, de la relación de cada ser humano con el Dios vivo. De ahí la importancia en este primer domingo, con una lectura propia del Evangelio de Lucas, de abrirnos a esta educación por la cual Lucas nos va a llevar. Hoy es esta primera presentación del proyecto de Jesús en esta lectura en la sinagoga de Nazaret, que subraya que él se percibe, se vive, se reconoce y se asume como el consagrado de Dios, el ungido, literalmente. Decíamos Meshaya en hebreo, o Christos en griego, significa eso, ungido. En la antigüedad, cuando se consagraba, se destinaba a alguien a ser sacerdote, a ser rey, se le ungía con aceite. El aceite era símbolo de la fuerza que Dios le iba a dar a través de la consagración. Bueno, el Señor, tomando este texto del capítulo 61 de Isaías, subraya que él se siente ungido, es decir, percibe que su Padre lo ha consagrado en el Espíritu. Recordemos la lectura de la fiesta del bautismo del Señor. El Espíritu baja a Cristo y él siente esa comunicación de su Padre. Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi alegría. Y de ahí en adelante esa será su predicación. Una verdadera experiencia religiosa lleva a sentirnos hijos e hijas amadas, amados de nuestro Padre. Que Dios nos ama de manera incondicional y que ese amor incondicional es el que puede sanar el desamor de nuestras vidas y facilitar que en vez de nuestras acciones a veces egoístas, violentas, discriminantes, etcétera, nuestro actuar, nuestro pensar, hablar y actuar esté cada vez más de acuerdo a este proyecto del amor compartido para el cual Dios nos regaló la existencia, la vida. El amor compartido implica que todos nos ejercitemos dentro de ese cuerpo. El Señor Jesús nos capacita y el Señor Jesús nos invita, nos lleva a poder compartir ese amor a través de nuestros dones. Y esa es la belleza de la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 12, ¿no? Cada persona tiene una serie de dones irrepetibles que todas las demás personas necesitan. El Papa Francisco nos ha dicho varias veces que uno de los cánceres de nuestra iglesia ha sido el clericalismo, una ideología. Esta separación de los clérigos que están arriba, que son etcétera, y el pueblo de Dios. Y la necesidad de que nos asumamos todos y todas como pueblo de Dios. Cada quien con una vocación. La vocación del ministro ordenado, como un servidor de ustedes, pues tiene ciertas especificidades, pero eso no significa que yo sea mejor que las demás personas, que yo tenga un lugar especial en el sentido de por encima o de mayor dignidad que el lugar de cualquier cristiano. Y sobre todo durante muchos siglos, al tratar de concentrar
de manera artificial los dones que Dios le da a su iglesia solamente en los clérigos, y ese es el centro de la visión del clericalismo. El clérigo era, pues todos estos dones, era profeta, era apóstol, buen administrador, etcétera. Y eso mantuvo a una buena parte de la comunidad sin la posibilidad de poner en juego sus dones. Uno de las grandes consolaciones que siento yo de esta comunidad que vamos integrando es que aparecen los dones y los dones son utilizados y los dones son compartidos. Una iglesia adulta, una iglesia en donde los dones que el Espíritu le da a cada persona se manifiestan. Y domingo a domingo vemos cómo el Señor toca nuestros corazones de tal manera que lo que compartimos alimenta a la comunidad. Ese es el sentido de la sinodalidad que hemos estado escuchando tanto en los mensajes del Papa Francisco. Una iglesia donde todas y todos, asumiendo nuestra vocación e identidad, contribuimos. Una nueva era que ese es el sentido del Evangelio, de la buena noticia, como nos recuerda también el libro de Nehemías. Que el Señor nos ayude a asumir nuestra contribución al cuerpo vivo del Señor. Que así sea. Esta semana pensemos de qué manera Dios se me ha entregado concretamente a través de dones que puedo poner al servicio de los demás, al servicio de mi familia, al servicio de mi espacio laboral y social, al servicio sobre todo de aquellas personas que se sienten puestas al margen, que han perdido su dignidad, que encuentran dificultad para sentirse amadas y amados. Utilicemos este tiempo para dialogar con Dios y preguntarle, como siempre, ¿cómo quieres, Señor, que amemos este día? Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.